característica fundamental y es la introducción a la solución de grandes luces a través de algo que se llamaban entramados en épocas antiguas. ¿Recuerdan el deslizamiento que hubo ahorita en Quetame en la vía Villavicencio? ¿Cómo solucionaron el paso para que nuevamente se pudiera pasar entre Bogotá y Villavicencio? ¿Qué hicieron? Nada. Es como la pasan en Cartagena, bronceándose en las playas negras de carbón. Lo solucionaron con un puente militar, y un puente militar es un sistema reticulado. Entonces, cuando hay necesidad de hacer grandes luces, yo necesito estructuras que son muy livianas. Este tipo de sistemas lo vieron ustedes en sistemas de estructuras metálicas, es decir, estructuras del semestre pasado. No. Claro que sí. Vamos a hablar de esto, el Panteón de Agripa. Si hay algo que a mí no me gustaba en la universidad, pero ni abate nunca, fue la historia de la arquitectura. ¿Y por qué? Porque la historia de la arquitectura no me enseña nada. ¿Sí? Un tipo se sienta o se para en un salón a presentar 500 diapositivas sobre la historia de la arquitectura de lugares que nunca ha conocido. ¿Sí? Y que no tiene ni idea de cómo son. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Algo así, ¿cierto? El man empieza a hablar de, no, que es que el Panteón, que no sé qué, que el Coliseo Romano, que y todo ha sido sacado de libros. Y eso a mí me cargaba, pero un categoría impresionante. ¿Por qué? Porque la historia de la arquitectura se va a enseñar a partir de los procesos constructivos que generaron estos manes, ¿cierto? ¿Cómo fue el proceso constructivo de las pirámides? Le enseñaron las pirámides de Egipto, pero nunca le dicen cómo las construyeron. Pues nadie sabe cómo las construyeron, pero hay que ver qué es lo que pasa con eso, ¿cierto? Le dicen a uno, no, es que la cúpula de la Capilla Sixtina es la cúpula más grande, tiene tanto tal, pero ¿cómo demonios construyeron la Capilla Sixtina y la cúpula del Panteón de Agripa, por ejemplo, que son de la misma categoría? ¿Sí? Entonces, ¿qué empezamos a analizar? Estos tipos eran unos genios en estructuras. Si nosotros nos acordamos, en el gótico aparecen los contrafuertes y los arbotantes, pero eso ya se había dado principalmente en Roma. ¿Sí? Cuando los romanos inventan el arco, saben que el arco va a ser un elemento que va a funcionar únicamente a compresión. ¿Sí? Nada más. Pero los tipos dicen, ni pues chicas, no podemos hacer que ese sistema solo funcione a compresión, sino que tiene que tener otros esfuerzos. ¿Por qué? Porque cuando las fuerzas llegan acá, ¿cierto? Estos elementos van a abrirse y aquí voy a generar tensiones adicionales. Entonces ellos inventaron los famosos anillos de compresión y que toda la estructura trabajaba en compresión y tracción individual. ¿Sí? Y evaluaban el análisis de cargas para ver cómo se distribuía hasta los apoyos para poder distribuir toda la parte de las cargas en los apoyos. Pero ¿cómo se hicieron esos sistemas? Es que una cosa es la compresión pura del arco y de la cúpula y de la bóveda, y otra cosa fue el sistema que ellos ingeniaron para poder hacer este estudio. Y el sistema que ellos ingeniaron fueron reticulados para poder descomponer las fuerzas en tracción y compresión, y esta era la forma. ¿Sí? Entonces ellos empezaron a utilizar esos reticulados de una manera primitiva, sí, claro está, pero que definían los esfuerzos que se generaban en esta estructura. Entonces aparecen los primeros sistemas que fueron estos, se llamaban sistemas triarticulados. ¿Sí? Sistemas triarticulados, ¿dónde los estudiaron ustedes? Pórticos en concreto y pórticos metálicos, ¿cierto? Y ni siquiera pórticos metálicos, porque en los pórticos metálicos solo pueden haber sistemas biarticulados. En concreto sí puedo tener sistemas triarticulados. ¿Y qué son? Son aquellos que solucionan grandes luces y no tienen requisito de pendiente en la cubierta. Eso es lo importante. Y no tienen requisito de pendiente en la cubierta. Ahorita les voy a explicar por qué el requisito de pendiente en la cubierta. Y adicional a eso, transforman los esfuerzos en trabajos más simples. O sea, lo que se podía generar aquí como una flexión, ¿cierto? Se volvía solamente compresión y tracción en este tipo de estructuras. Esas son las armaduras triarticuladas. Entonces, un ejemplo de una armadura triarticulada es
un sistema en donde se cumplan estos tres requisitos. Primero, reducir el momento flector. 1. 2. Transformar las fuerzas por descomposición. Entonces, cuando aparecen los sistemas de vector activo. Y 3. Absorber empujes con tirantes a tracción a través de otro tipo de sistemas. Me voy a volver aquí, ahorita les voy a copiar ahí. ¿Cómo absorbían aquí esa parte de tracción? Como este elemento se estaba abriendo, se generaba tracción en esta zona y eso no era permitido, ellos crearon estos anillos que estaban acá. Aquí estamos viendo un corte, pero el anillo va alrededor de todo esto. Ahí fíjense atención. Alrededor de todo esto era un anillo de compresión que funcionaba como un elemento para cerrar esa tracción. ¿Listo? Entonces absorben empujes con tirantes a tracción o a través de otros sistemas. A través de otros sistemas eran los anillos. ¿Quién se inventó eso después geométricamente y estructuralmente y aplicando la ingeniería y todo eso? Pues la arquitectura del medioevo, ¿cierto? Y la arquitectura del renacimiento. Todo eso apareció ahí. ¿Sí? ¿Listos? ¿Puedo cambiar ahí? No. ¿Cómo así reducción del momento flector? Okay. ¿Listos? No. Vamos a explicar esta armadura triarticulada. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está. Una armadura triarticulada es esto. Entonces tengo apoyos. Puedo tener cualquier tipo de apoyos, puedo generar un sistema estáticamente determinado o un sistema estáticamente indeterminado, lo que quiera. Pero en la unión de los elementos, ¿cierto? Este y este, aquí debe existir una articulación. Siempre debe existir una articulación. Entonces, ¿qué pasa? Que estos elementos van a trabajar a un esfuerzo, fundamentalmente con presión, como lo ven acá. ¿Por qué? Porque la fuerza viene acá, ¿cierto? La reacción está en el apoyo, va hacia arriba, y las fuerzas son convergentes. Entonces este elemento y este elemento trabajan a tracción fundamentalmente. Como tiende a abrirse, entonces aparece un sistema de tracción, que puede ser un tensor, puede ser una barra, puede ser otro tipo de elementos. ¿Sí? Entonces esto trabaja a tracción. Si quieren ver esto trabajando, simplemente vayan a la cafetería del Giraldo, en el último piso en el 9º, y ahí ven todo este tipo de estructuras en la cafetería del tercer piso. Entonces me preguntan cómo así que el momento flector. Estructuras de concreto, estructuras metálicas, sistemas aporticados. ¿Sí? Un sistema aporticado con elementos inclinados es una analogía al sistema de reticulados, básicamente. Entonces, ¿qué les enseñaron a ustedes en Portos? Que la fuerza es una carga uniformemente repartida a través de los elementos. Que cuando yo cargo este elemento, ¿cierto? Este elemento va a sufrir flexión. Y al sufrir flexión genera esto que se llama momento, que es la máxima deformación del elemento, ¿cierto? Entonces este es el diagrama de momentos flectores. ¿Sí? Entonces esto fue lo que les enseñaron a ustedes en estructuras, por digo, en concreto o metálicas en estática básica de Portos. Esto no me interesa a mí, yo necesito reducir este momento flector. ¿Cómo reduzco ese momento flector? Colocando esta articulación acá. ¿Por qué? Porque en la articulación todos los esfuerzos equivalen a cero. ¿Sí? Si yo no tuviera esta articulación acá, tendría una curva que sería una parábola completa acá en este elemento. ¿Sí? Aquí tendría una parábola completa. ¿Sí? Entonces, esto es la reducción del momento flector. ¿Ahora sí, claro? No. ¿Cómo que no? Ay, pero si eso es de concreto, de metálicas, eso es estática, esas clases. Que eso no lo vimos. ¿Sí lo vieron? No. Sí. Concreto, ya no está muy exposición de
No es. Y en metálicas también. Ay. ¿Cómo así? No. ¿Cómo es? ¿Dónde es que ven? Ahí. ¿Aquí? No sé. ¿Dónde ahí? Sí. Bien. Pues nada. Ahí. Ahí. Listo. A ver, dibujemos aquí en. Boca. A ver, como dirían ustedes, explicación breve. Este elemento tiene un par de apoyos. ¿Estamos? Ese elemento tiene un eje longitudinal. ¿Listo? La carga de este elemento es una carga uniformemente repartida, que es la que ven ustedes allá a la izquierda. ¿Sí? La Q. ¿Listos? Cuando yo aplico esa carga, ¿sí? Este elemento va a hacer esto. ¿Sí o no? Y este elemento aquí va a tener una deformación. Esta distancia acá es la flecha. Y en este punto máximo va a estar el momento. Se llama momento sub cero. ¿Sí? El momento es la máxima deformación que puede tener el elemento ante la aplicación de una carga. ¿Listo? Entonces voy a pasar al ejemplo del pórtico, que sería este. Listo. Este pórtico voy a ponerlo con apoyos articulados acá. ¿Sí? Apoyos articulados ahí. Pero no le pongo la articulación intermedia. ¿Sí? Entonces el diagrama de momentos de este man es así. Así. Esto es así, esto es así y esto es así. ¿Esto nunca lo vieron? No. Bueno, ese es un pórtico. Así se comporta. ¿Sí? Pero yo no quiero ese diagrama de momentos. ¿A ustedes les gustaría que esa barra horizontal estuviera deformada todo el tiempo así? No, pues no, era no. Entonces voy a ponerle una articulación intermedia. Aquí. ¿Listos? Entonces va a cambiar mi gráfico. ¿Qué va a pasar? Que esto hace así, esto hace así. ¿Y por dónde va a pasar esta curva? Por el punto. ¿Listo? Esto se aumenta allá y esto se aumenta allá. ¿Tengo un momento ahí? ¿Sí o no? No. Listo. Eso es lo que yo necesito. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque en esta articulación todos los esfuerzos son iguales a cero. Ah, porque son cero. Listo. Entonces empecemos. Cuando este elemento tiende a abrirse, esta fuerza va hacia allá y esta fuerza va hacia allá. ¿Se anulan? ¿Sí o no? Sí, se anulan, ¿cierto? Aquí hay fuerza en este sentido. Se anula, ¿cierto? Este punto gira. ¿Sí o no? Sí, una articulación gira. Entonces, si esta articulación gira para el lado de allá, tiene que girar para el lado de acá. Acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. ¿Cuánto valen ahí las fuerzas? ¿Listo? Ahora sí. Por eso es que yo me tengo que inventar esa articulación intermedia en los sistemas para que todo valga cero ahí y pueda reducir el momento, como decía en el principio. ¿Parece claro? Ya que se refiere como flector. Momento flector de flexión. Ay, Dios mío, Virgen Santísima, me decía mi abuelita. Virgen Santísima, me decía mi abuelita. ¿Cómo se llama el esfuerzo que se genera en esta vida? Gracias. Ay, Dios. Entonces, ¿cómo es el momento? Gracias. Esto es flexión. ¿Listo? Flexión. Por eso se llama momento flector. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama la deformación de la flexión? ¿Cuánto?
de flexión, ¿cierto? Entonces el momento se llama momento flector, ¿listo? Porque se genera por el esfuerzo de flexión, ¿listo? Ahora sí, claro, estoy bien. En ese gráfico, las curvas de arriba, pues se entiende que son la flexión de esa mano. ¿Cuál? Pero esas son las de arriba. Esa curva y esa ¿Está acá? curva. Sí. Ajá. Pero las de los lados. ¿Qué representan? Sí, ya me di cuenta que no lo vieron, ya me di cuenta que no lo vieron. Voy a explicarles la teoría y básica. Que, pues sí, o sea, se entiende que las de arriba son lo que le pasa a la barra. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Listo? Bueno, buenísima pregunta. Va, pon mi cuerpo. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? ¿Listo? Voy a poner los mismos colores. Mis apoyos están acá. ¿Listo? Sí. ¿Qué tipo de viga es esa? No, seguro, ustedes no vieron eso. Ya me di cuenta que eso no lo vieron esta. Listo. Esto es una viga de un tramo con dos volanchos. Facilito. Vamos a hacer el diagrama de momentos. Voy a dibujar en los mismos colores. Voy a hacer el diagrama de momentos de esa viga. ¿Listo? Entonces, esta viga tiene un voladizo y el diagrama de momentos de ese voladizo es este. Y esta viga tiene otro voladizo y el diagrama de momentos es este. Pero aquí tiene una viga de un tramo. ¿Cómo es el diagrama de momentos de ese elemento? Así. ¿Cierto? Pero resulta que eso no lo puedo dibujar así. ¿Por qué? Porque los voladizos descargan el tramo. Entonces, ¿se acuerdan de sumatoria de vectores? Cola con cola, cabeza con cabeza, ¿cierto? Entonces esta curva la voy a pasar aquí arriba y la voy a hacer desde acá. ¿Cómo se llama? Eso sí lo sé, pero... ¿Ya? ¿Vamos? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Otra vez? ¿Está claro o no? No. ¿Quién no está claro? Hola, con cola, eso es del kindergarten en el colegio cuando decían vamos a sumar vectores. Entonces yo voy a sumar vectores. Vectores, eso es el colegio. Vectores. Este es un vector. ¿Listo? Entonces, si voy a sumar vector, ¿qué hago? Cola con cabeza. Dos vectores. Si voy a restar vectores, ¿qué hacía? Cabeza menos la cola aquí. Eso nos llaman en el kindergarten. Eso nos llaman en el kindergarten. ¿Cómo así? Bueno, pero otra vez. Me voy aquí para abajo. Este es el diagrama de momentos de una viga en voladizo. Este triangulito. Y este otro triangulito es lo mismo. ¿Listo? Esta viga que está acá tiene esta curva. ¿Sí? Pero yo no puedo hacer eso. Entonces tengo que coger esta curva de acá y subirla para que coja la cola y la cabeza. La cabeza y la cola. ¿Listo? Entonces subo esto. Ahí, ¿ya lo tienen ahí? ¿Cómo que no? Ahí está, facilito. O sea, sí, listo. ¿Sí? Ahora, tú me dices, ¿de dónde sale esta vaina roja? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a quebrar este sistema. Vas a quebrar este sistema y vas a hacer esto. ¿Listo? Entonces voy a dibujar lo mismo. Me quedo con este elemento acá, ¿cierto? ¿Ya? Ponme que ahorita dibujo eso. Okay. Me pongo acá, no para que me preguntan. Acá. Voy a pasar este para acá y lo vuelvo vertical. Y este lo paso para acá y lo vuelvo vertical. ¿Listo? ¿Ya claro? Cogí y lo rompí. ¿Sí? Lo vuelvo vertical. Esto que está acá se queda aquí arriba. Chin, chin. ¿Listo? Y se queda esta curva acá. ¿Estamos? Pero como yo tengo que hacer que el sistema sea estáticamente determinado, o sea, la sumatoria de momentos sea igual, you right? Entonces llego y hago esto, ta, 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 ta,
¿cierto? Y entonces este aparece aquí y este aparece acá. Este y este son iguales, este y este son iguales. Y esto se va para allá y esto se va para allá. Explicación de Loomis de pórticos. Concreto. Pero como usted dice que no lo vieron. ¿Sí está claro o no está claro? Dígame, ¿Sí? No, ¿cómo que digamos que sí? Necesito que quede claro. ¿Sí o no? sí. Ahora sí entendemos por qué aparecen estos verdes y estos dos rojos acá. ¿Sí? La teoría básica de los pórticos, esto que está acá, esto es un pórtico, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Va dos patas y este elemento horizontal. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Pues hagan de cuenta que este elemento está estirado, ¿cierto? Que es lo que está en el primer dibujito arriba, y yo lo doblo, básicamente, ¿sí? Para poder generar ese pórtico. ¿Hasta ahí dudas? ¿Preguntas? ¿Ahora sí clarísimo? Sí. Ah, bueno, listo. Muy bien. Entonces, ¿ya saben cuál es el momento flector? Esta deformación que existe aquí, yo necesito ponerle este punto acá para que sea cero. ¿Listo? Eso es lo que me interesa en los reticulados. ¿Cuáles son los requisitos básicos de un sistema reticulado? 3. Inicialmente, en total son 5. Les explicaré los otros 2 más adelante. Un sistema reticulado debe ser triangulado, las cargas deben estar en los nodos y debe existir descomposición vectorial. ¿Listos? No. Voy a borrar esto y voy a escribir más tarde. ¿Qué es una descomposición vectorial? ¿Ya están los títulos? Voy a empezar de atrás para adelante ya que somos el segmento. Listo, empecemos. No me pregunto. Ahí está. Descomposición vectorial. Este es el reticulado. ¿Listos? ¿En dónde están las articulaciones? Aquí. ¿Cierto? Aquí está la articulación. Entonces, ¿qué dijimos? Un elemento, otro elemento, hay una articulación intermedia y hay un elemento que absorbe la tracción. ¿Cuántos son los componentes del sistema estructural? Entonces recordemos que siempre va a tener 3 componentes de ese sistema. Una reacción vertical, una reacción horizontal que se llama empuje y un esfuerzo, lo que vimos en cables la clase anterior. Entonces van a aparecer los mismos elementos. Entonces imagínense que ustedes están poniendo la carga aquí. Entonces, otra vez a echar la mano. Supongo que cuando ustedes vieron estática en concreto o metálica, vieron vigas inclinadas. No. Listo, gracias. No. Entonces, ya. Esto es una viga inclinada. Van a hacer ustedes una cubierta, ¿cierto? Entonces en la cubierta hay un apoyo aquí y hay otro apoyo acá. ¿Listos? Hay un apoyo aquí y otro apoyo acá. El apoyo está en este punto aquí y el apoyo está aquí abajo. Entonces ustedes tienen la viga inclinada. ¿De acuerdo? Si tienen la viga inclinada, ustedes saben que al colocarle una carga, yo tengo que tener reacción en un apoyo y reacción en otro apoyo. ¿Cierto? Entonces, esta carga, ¿cierto? Se va a repartir en esta reacción y en esta reacción. ¿Hasta ahí vamos? Eso es de la parte normal de estatus. Ahora, ¿qué pasa en este punto? Lo que yo dibujé en el graficito acá, ¿cierto? Como esto es una articulación y la carga llega acá, esta carga, la mitad se tiene que ir para allá y la otra mitad se tiene que ir para acá, ¿cierto?
El esfuerzo esta diagonal tiene que ir la mitad para allá y la mitad para acá. Y la reacción vertical, estando esta acá, ¿cierto? Esta de acá, chiquitica, que es la reacción, es la sumatoria de esta y esta mitad. ¿Lo explico más lento o está ahí claro? Otra vez. Lentamente. ¿Listos? Pónganle cuidado. No escriban, ahorita escriben, ahorita dibujan. Pónganle cuidado. Tengo la carga aplicada en el número. ¿Listo? Pongamos que esto vale 50 kilos, cualquier valor. ¿Listo? Como esto es una articulación, entonces hay un apoyo acá y un apoyo acá. Entonces, si aquí hay 50, ¿cuánto hay aquí y cuánto hay acá? 25. Listo, dígame. 25 y 25. 25. Listo. En la articulación tiene que haber equilibrio, o sea, tienen que estar las tres fuerzas ahí puestas. ¿Listo? Entonces, si esto vale 25, ¿cierto? Y la carga aquí vale 25, se tiene que ir la mitad para este lado y la mitad para este lado. Entonces, ¿cuánto vale esta flecha chiquita y esta flecha chiquita? ¿Cuánto? 12,5 y 12,5, ¿cierto? Porque la mitad se fue para allá y la otra mitad se fue para allá. ¿Listo? El empuje, entonces aquí hay un empuje. El empuje está hacia allá, ¿cierto? Pero el empuje tiene que ir contrario acá y contrario acá, ¿cierto? Porque aquí hay otro empuje. Entonces, cuando llegan estos dos empujes acá, ¿cuánto valen los empujes acá en ese punto? No, espera, repito, me perdí. ¿Cuánto vale? No me perdí. Otra vez, el empuje está hacia allá, o sea, esto está haciendo así, Ajá. ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? No me hace romper el pantalón, Empujarlo hacia adentro. entonces tengo que empujarlo hacia adentro, ¿cierto? Entonces tengo que hacerlo hacia adentro. Entonces, hacia adentro viene este y viene este, ¿cierto? Entonces, estos dos sumados equivalen a esta mitad. ¿Cuánto vale el esfuerzo acá? Si está uno para la izquierda y otro para la derecha, ¿cuánto vale acá? Cero, perfecto. ¿Listo? Si está esto hacia abajo y esto está hacia arriba, ¿cuánto vale la fuerza vertical acá? Cero. Si está este para allá y este para el otro lado, ¿cuánto vale aquí la fuerza? Entonces en la articulación todos valen cero. Esta es la descomposición vectorial, así se escribe. Pero esos dos que van para arriba. ¿Cuál es? Sí, que los dados. ¿Cuál que va para arriba? ¿Esto de acá? No, en los triángulos de arriba ¿Cuál es el hay mismo? tres flechas. Esa y la de al lado. Esta y esta. Claro, porque es que una es de este lado y otra es de este lado. Y esas dos equivalen a esta mitad de acá. ¿Listo? Esa es la descomposición vectorial. ¿Listo? ¿Cuál era el segundo? ¿Qué decía? Cargas en los nodos. ¿Cómo? Cargas en los nodos. Cargas en los nodos. No me van a decir que tampoco lo han visto porque, mejor dicho, ahí sí en la próxima reunión del profesor va a poner el grito en el cielo. No, espere, les va a hacer la pregunta. Entonces, introducción a la construcción. ¿Vieron cubiertas? ¿Cierto? En procesos van a ver el proceso de una cubierta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que me dicen? Cuando usted vaya a poner una cubierta inclinada, no sea boludo y no se pare encima de las tejas. Entonces le tengo que parar. Eso es introducción. No puede ser posible. En las correas, ¿cierto? Entonces existe una correa que está aquí y otra correa que está allí. Y yo me paro en las correas para. Esta es la teja, hagan cuenta que esta es la teja. Van soñando que esta es la teja. ¿Listo? Entonces, ¿la carga puede ir sobre la teja? No, porque se va a romper. Entonces la carga siempre tiene que ir sobre la correa y la correa en este caso son los nudos. Entonces cuando yo pongo una carga sobre un elemento reticulado, ¿sí? Se me genera flexión. ¿Y qué fue lo que dijimos en la primera clase respecto a la flexión? ¿Me interesa o no me interesa en este sistema? No me interesa, entonces no puedo tener flexión. Entonces, ¿se acuerdan el dibujito que yo hice de mi curvita aquí cuando estaba recto? Aquí está el momento máximo. Y siguen apareciendo el empuje, la reacción vertical y el esfuerzo. ¿Listo? Pues si no se presentan las cargas en los nudos, se generan esfuerzos adicionales de flexión que no me interesan, no los quiero. ¿Listos? ¿Hasta ahí? Ahí vamos, lentamente. Me dicen, ¿ya puedo cambiar? No.
Bien. La tercera. Entonces, ¿qué era lo que decía la tercera? La primera, triangulación. Bueno, otra vez, pueden echar en la mano. Estructuras metálicas, estructuras 2. ¿Cierto? Cuando yo voy a hacer un sistema de reticulados, resulta que yo parto de los marcos, ¿sí? Y estos marcos están en equilibrio teórico, ¿cierto? O sea, lo que está arriba está abajo. Tomen solamente este marco y pongan estas cargas que están acá. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese marco? ¿Qué va a hacer? ¿Otra vez? ¿Cierto? El man va a ser así. ¿Listo? Clarísimo. Entonces, esto va a romper esa estabilidad de los nodos, porque estos son nodos. ¿Estos nodos son qué? Articulados. No son rígidos, son articulados. Ustedes saben que si son articulados me permiten girar. Entonces fíjense lo que pasa con estos marcos. Cuando se deforman una zona, ¿sí ven hacia dónde van las flechas? Hacia adentro. ¿Qué esfuerzo hay aquí? ¿Cuál? Compresión. Y aquí estas dos van hacia afuera. ¿Qué esfuerzo hay ahí? Tracción. Listo. Yo necesito que eso esté ahí. No. Entonces, vamos otra vez a otra cosa. ¿Puedes poner el gráfico antes? Vale. ¿Este? Bueno. Ven para acá. Ahí es donde ven. Sí. Bueno. Primero vamos a hacer eso. ¿Se acuerdan de un man que se llamaba Leonard Euler? Ese lo estudiaron ustedes todo el tiempo. ¿Sí? Entonces Euler dice, oiga, yo necesito generar algo que se llama estabilidad formal. Estabilidad formal. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma se debe mantener. ¿Sí? Y él dice, pues hay dos condiciones. Yo puedo generar estabilidad formal en dos dimensiones. ¿Sí? Dos dimensiones. Un cuadradito. Entonces dice la estabilidad formal en dos dimensiones es 3 más A es igual a 2 por V. ¿La dieron en metálicas o no? No. Bueno, pues lo voy a explicar. ¿Listo? Entonces empecemos. 3. ¿Cuál es la unidad indeformable en dos dimensiones? El triángulo. Listo, perfecto. ¿Qué es A? ¿Cómo se llama esto? No, aristas, ¿cierto? Las aristas. 2 son las dos dimensiones. ¿Listo? ¿Y V qué es? Los vértices, perfecto. Entonces me dice 3 más A es igual a 2 por V. ¿Listo? Entonces yo quiero generar estabilidad formal, ¿cierto? Ahí tengo mi cuadrado ese, y ese cuadrado se me deformó así, la que teníamos antes. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que eso no se deforme? Entonces hagamos el ejercicio. ¿Listo? 3. ¿Cuántas aristas son en el cuadrado? 4. Listo. Es igual a 2. ¿Cuántos vértices tiene? 4. 3 más 4. 2 por 4. No van a ser como el video famoso de TikTok, ¿no? ¿Lo han visto? Están dos amigas y entonces les están haciendo ejercicio de matemáticas y le preguntan, a una le preguntan, ¿cuánto es 1 por 1? Y ella dice 2. Y la amiga dice, no sea bruta. 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 2, 3 por 3 es 3. ¿Cierto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hay ahí? No es igual. No son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me falta un elemento para que el sistema sea estable formalmente. ¿Y qué me falta? Señora, una arista. Entonces a mí me enseñaron que yo colocaba diagonales. ¡Ay, qué maravilla! Entonces ahora sí, ¿cuántas aristas tengo ya?
5, ¿cierto? 3 más 5 me da 8. ¿El sistema es estable formalmente? Sí. Entonces, por eso en metálicas no vale empezar a hacer crucecitos ahí bobos, ¿cierto? Porque no sirve para nada. Si yo genero un cruce, si yo genero una cruz acá, ¿cierto? ¿Cuántas aristas hay? 6, ¿cierto? 3 más 6, ¿cuánto es? 9, ¿cierto? ¿9 es igual a 8? No. Entonces se llaman sistemas redundantes estructuralmente. Entonces por eso en metálicas siempre me dicen, haga un análisis de la estabilidad formal. ¿Claro está ahí? ¿Sí? Después les explico la de 3 dimensiones cuando vayamos a ver estructuras dinámicas. ¿Redundantes como sobreestructurado? Sí, sobreestructurado. ¿Listo? Entonces aquí esa cruz no es válida, ¿cierto? Y mucho menos si yo llego a poner aquí una articulación, ¿cierto? Si yo llego a poner aquí una articulación, ¿cuántas aristas tendría? 4 y 4, 8 contra 5, ¿cierto? Entonces sigue siendo redundante. ¿Claro está ahí? Entonces, ¿qué dijo el señor Hoyo? Pues nada, póngale diagonales. Ahora sí ya entienden por qué la triangulación. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Dime. Pues para la ¿Listo? ¿Listos? ¿Claro por qué triangulación? Muy bien. ¿Listo? Ya están las 3 primeras características de eso. Voy a hacer un análisis estructural, lo que ustedes van a hacer para su ejercicio de la práctica. ¿Listo? Ahora, al final, me dirán quiénes van a trabajar con quiénes. Por ahí debe estar mi lista, espero que todos escriben. Y hacemos lo mismo, yo les envío... ¿No son los mismos? No creo que de pronto alguien pueda cambiar. Entonces, ¿cómo hacer un análisis estructural? Voy a partir de 3 cosas. Vigas en celosía. ¿Saben qué es una viga en celosía? Viga en celosía. ¿Saben qué es? Bueno, ahorita la vamos a explicar. Vamos a hablar de armaduras de cubierta o para cubiertas inclinadas y vamos a hablar de una viga simplemente apoyada. Recuerden ustedes que las vigas simplemente apoyadas no existen, simplemente es un ejercicio analítico. Les voy a poner un ejemplo de viga simplemente apoyada. Ustedes se van de excursión, bien rico, y resulta que en esa excursión, en esa caminata, tienen que pasar un río y no hay puente. ¿Qué hacen? No, usted que es conchudo se devuelve, ¿cierto? ¿Qué? Saltar, pero no podemos saltar, está muy largo, entonces ¿qué hacen? ¿Qué buscan para pasar? Un tronco. Nada, ¿cierto? Pero lo más fácil para no mojarme es un tronco, ¿cierto? Ese elemento es un sistema simplemente apoyado porque no tiene restricciones. Entonces vamos a hablar de eso. Sí, ya les voy a repetir otra vez. Entonces, ¿listo? ¿Ya? Bien. ¿Qué diferencia entre una analogía y un referente? Proyecto. Bueno, es una comparación, el referente es una base. La analogía es una comparación y el referente es simplemente un elemento de bibliografía y demás como una base para poder hacer el análisis. Entonces aparecen algo que se llaman las celosías. Eso que en estructuras metálicas ustedes llamaban cerchas. Las cerchas técnicamente se llaman celosías, ¿sí? Entonces las celosías se crean para manejar sistemas de grandes luces, pero tienen 2 condiciones fundamentales. ¿Qué dice la primera? Que son sistemas aligerados ¿a qué? A flexión. Eso quiere decir que no es un sistema reticulado, porque en los reticulados yo no necesito flexión. Segundo, que no permite descomposición a esfuerzos simples. Escríbanlos ahí y ya les vamos a explicar eso. O sea, no es articulado. ¿No es qué? Que dice que como es un sistema aligerado a flexión, significa que no es articulado. Muy bien, muy carajo, muy bien. Listo, ya lo vamos a explicar. ¿Hasta ahí vamos? ¿Ya puedo cambiar? No.
Ustedes deben haber usado un par de veces, por lo menos, un sistema de celosía. ¿Ya puedo entender? Ya. ¿Sí? No, espera, ¿la puedes volver? Ya. Listo. No, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, ya. Entonces, listo, esto es un sistema de celosía. Y la condición que acaban de plantear es clarísima. Los nudos no son articulados, los nudos son empotrados. Entonces, ustedes deben haber pasado alguna vez por un puente peatonal de un almacén Éxito, el de la 68, el de la 170, cualquiera, ¿cierto? En donde tienen esta figura, ¿cierto? Estas diagonales así. O estos elementos, ¿cierto? Que parecen celosías, pero que ustedes ven acá que están soldados. O estructuras como estas en donde hay soldadura o doble perno en las dos direcciones. Entonces, cuando el nudo no es articulado, sino es empotrado, soldado o con doble perno, etc., se llaman celosías. ¿Listo? Cuando el nudo no es articulado, así de fácil, ¿cierto? O sea, si el nudo no es articulado, ya estamos hablando de una celosía. ¿Listo? Para no complicarla. Y estas son las formas de esa celosía. ¿Algo conocido a los edificios de aquí de la universidad? ¿Cómo se llamaban este tipo de vigas en estructuras metálicas? Porque es una viga, no es una celosía. ¿Se acuerdan la primera definición acá? Sistemas aligerados a flexión. ¿Cierto? ¿Cómo se llaman estos elementos? Este o este. Se llaman unas vigas Birendel. ¿Cómo se escribe Birendel? Birendel con V. Birendel. ¿Listo? Así están construidos el edificio de artes y está construido el arca. ¿Sí? Los dos están construidos igual. Por eso yo puedo tener voladizos grandes. ¿Sí? ¿Cuál no está construido así? Ese edificio que están ustedes viendo allá. ¿Cierto? Ahí. Esta tarde supongo que estarán a las 6:30 para la inauguración del Paz y toda la vaina. Hoy a las 6:30 de la tarde. ¿Están en clase? Salgas de clase y van para allá. Si yo estoy en clase, los acaban y los llevamos para allá. Así están construidos esos tres edificios. ¿Por qué es una viga? Porque estos nudos que están acá no pueden ser articulados. Si estos nudos fueran articulados, ustedes imagínense moviéndose para todos los lados. Entonces debe ser viga. ¿Sí? Vigas Birendel. ¿Claro hasta ahí? Bien. Armaduras para cubiertas inclinadas. ¿Qué característica fundamental tenía la armadura triarticulada? Que no tenía restricción de pendiente. ¿Cierto? O sea, yo puedo tener cualquier pendiente en esa armadura. Pero en las armaduras inclinadas, para cubiertas inclinadas, sí hay restricción de pendiente. Entonces, ¿cuáles eran las pendientes mínimas para una cubierta? Introducción a la construcción, procesos. La mínima es 15%, ¿cierto? Si tengo teja ondulada. Si tengo canaleta, la mínima era el 1%. ¿Sí? Entonces, estas armaduras inclinadas tienen restricción en la inclinación, la pendiente de la cubierta. ¿Qué diferencia hay entre esta y la anterior? Miren las dos características. ¿Qué diferencia hay? ¿En madera? Señora, ¿En madera? en madera, la anterior era No, metálica. La anterior era metálica. Entonces, estos son lo mismo, sistemas aligerados, pero en madera a flexión y no permite descomposición después de la misma carreta de la anterior, o sea, no tienen que copiarla. Voy a pasar este gráfico y lo pongo acá. Todos tenemos una tía abuela que tiene una casa en una finca, que la cubierta la hicieron con madera, ¿cierto? Y para que esa cubierta se pudiera hacer con madera, entonces aquí abrieron huecos y pusieron este elemento acá, o lo amarraron con cables o le pusieron clavos gigantescos, etc. Todas esas cubiertas antiguas, ¿cierto?
que no tienen posibilidad de que este nudo sea articulado y son en madera, son sistemas para cubiertas inclinadas. ¿Sí? A diferencia de lo que tenemos en el Giraldo, ¿cierto? Que son sistemas reticulados. ¿Listo? Esas son armaduras de cubiertas inclinadas. Bueno, vamos a trabajar con una viga simplemente apoyada. Ejercicio antes de que me vaya para allá. No puedes volver con fe. Ya voy. Listo. Tengo esa viga. ¿Ya? ¿Están viéndola todos? Ahí. Segunda práctica de fundamentación estructural. ¿Listo? El elemento horizontal. No quiero que ese elemento tenga flexión. Ven la solución. ¿Sí? No porque es una viga. Segunda práctica de fundamentación estructural, elemento horizontal. No quiero que tenga flexión. Esa es la segunda práctica que voy a hacer con mis chinos la próxima semana, esta semana. ¿Ustedes la hicieron? ¿O no? No van a decir que no. ¿Sí o no? No escucho, ¿sí o no? No. ¿Ninguno? Ustedes que están caídos atrás. ¿Sí lo hicieron o no lo hicieron? Ustedes que hicieron fundamentación estructural, no me que también hacer exposiciones bonitas de qué proyecto es este. Solo vemos cómo se empezaba un proyecto, entonces, cómo se hacía la excavación. Eso es introducción a la construcción, eso no es estructuras. Eso fue lo que hice. Dime la solución. ¿Cómo se llama el centro comercial que está al lado de Centro Andino? No, de Centro Andino. Atlantis. No, ese no. El único centro comercial de Miami, Bogotá, no. El otro que está ahí al ladito, diagonal. El Retiro. ¿Listo? ¿Han ido al Retiro o no? ¿Sí? ¿Algunos han ido al Retiro? ¿Cómo son los puentes? Bonitos, sí, claro. Ahí. Miren lo que dice ahí en la diapositiva. Cuando yo hago un análisis a partir de una viga, tengo que definir los esfuerzos. Concreto y metálicas. Así me regañé otra vez. Cuando ustedes calculaban la flexión, tenían que calcular el corte, la tracción y la compresión. Pero la flexión es del sistema, ¿cierto? Corte, tracción y compresión son de los elementos. Entonces, yo no quiero que esa viga tenga flexión, ¿cierto? Entonces, como no quiero que tenga flexión, ustedes se acuerdan de todo esto, ¿cierto? Estática. Carga puntual, carga uniformemente repartida, diagrama de cortantes, diagrama de momentos, diagrama de cortantes, diagrama de momentos. No los voy a torturar con eso porque no lo vamos a ver aquí, no lo necesitamos. Pero es para que tengan claro qué es lo que pasa con una viga. La viga que yo voy a trabajar es esta. Esta es la carga uniformemente repartida, este es el diagrama de cortantes, este es el diagrama de momentos. En el centro, tú decías pongo una articulación, ¿cierto? Pero en el centro, cuando es carga uniformemente repartida, la articulación es nata dentro del sistema. O sea, no la tengo que poner, ya está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cortantes en el centro son 6. ¿Sí? ¿Cómo así? Como esto tiene un diagrama de cortantes, es decir, el diagrama de las reacciones verticales. ¿Qué es un diagrama? Diagrama de cortantes. Ya el diagrama de momentos ya lo entendimos. Está facilísimo. Diagrama de cortantes. Esta es la carga uniformemente repartida y aquí hay una reacción en el apoyo A y aquí hay una reacción en el apoyo B. ¿Cierto? Entonces, los cortantes son los diagramas de las fuerzas transversales. ¿Cuáles son las fuerzas transversales? Las reacciones y la carga. Entonces, para dibujarlo hago esto. Dibujo el eje igual de largo a la viga. ¿Listo? Esta reacción
está por la parte superior, acá, y esta reacción está por la parte inferior y son de la misma magnitud. Ahora mi pregunta es, ¿por qué está por arriba uno y por qué está por abajo otro? No escucho. No sé. Gracias. ¿Cómo se llama este eje? El eje neutro, ¿no? Estas vigas, ¿qué esfuerzo tienen por encima del eje neutro? ¿Y por debajo? ¿Qué esfuerzo? ¿Quién tiene una escuadra? Una red? Esa escuadra. Si se rompe, no la paga. Cuando yo hago esto, ¿listo? A ver, empieza a rezar. Cuando yo hago esto, ¿qué esfuerzo hay por arriba y qué esfuerzo hay por abajo del eje neutro? ¿Qué está pasando con las fibras de arriba y qué está pasando con las fibras? Ay, gracias. Como dirían ustedes, ¿cierto? Arriba hay compresión, abajo hay tracción. ¿Listo? Entonces a mí me enseñaron que la parte de compresión es negativa y aquí es todo al revés, ¿no? Lo negativo está arriba, lo positivo está abajo en un diagrama en estructuras. ¿Sí? Los momentos de una viga en voladizo son negativos y están arriba. Los momentos de una viga de este elemento son positivos y están abajo. ¿Sí? Entonces, listo. Tracción arriba, compresión arriba, tracción abajo. Pero yo tengo que generar este equilibrio en este sistema. Entonces, ahora sí, como no lo vimos en el colegio, ¿cómo era que yo estaba diciendo que teníamos vectores? Con la combo de Listo, gracias. Esta es la cabeza y esta es la cola. Entonces tengo que unir esto. ¿Listo? ¿Qué pasa en el centro? ¿Los esfuerzos son cuánto? 0. Muy bien, perfecto, 0. Entonces, si es que la articulación ahí es inherente al sistema. ¿Listo? Ahora sí. Bien, entonces ahí están esos dos esquemas. Los están viendo en la diapositiva. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Qué es la H? ¿El qué? H. La H, ¿qué es la H? Altura. ¿La altura de quién? Del elemento. Del elemento, de la sección del elemento. Perfecto. Entonces, resulta que entre mayor altura, ¿se acuerdan en primera clase cuando explicábamos esto? Cuando esto es más alto, tiene mayor inercia, ¿se acuerdan? Cuando es más bajo, tiene menor inercia. Entonces, entre mayor altura, las fuerzas longitudinales al interior son menores. Entre menor altura, las fuerzas longitudinales son mayores. ¿Ya tienen la solución para que esto no tenga flexión? Con lo más grueso. ¿Ya tienen la solución? ¿Cómo son los puentes del centro del retiro? ¿Cómo son? ¿Nada? Bien, se las voy a dibujar facilísimo. Voy a dibujarla aquí arriba. ¿Qué es lo que dice la diapositiva? Que entre más delgado tiene menor fuerza longitudinal, ¿cierto? Entonces lo va a hacer muy delgado. ¿Qué pasa en el centro? En el centro los esfuerzos son ¿cuánto? 0. Muy bien, listo. Entonces 0. Entonces voy a poner una barra aquí en el centro. Y voy a unir esto con tensores. Listo. Ya. Tengo una viga que trabaja a tracción y compresión en elementos independientes. ¿Qué esfuerzo tiene el tensor? ¿Qué esfuerzo tiene el tensor? Tracción. ¿Qué esfuerzo tiene la barra? ¿Cuál? Compresión. ¿Qué esfuerzo tiene la barra naranja? Si esto está hablando, ¿qué pasa con este? Compresión. ¿Cierto? Así se solucionan ese tipo de elementos. ¿No me creen? Vayan al tercer piso del Giraldo y van a ver ese sistema en la cubierta del voladizo está enfrente del Parque Nacional.
tal cual, ¿cierto? Esa es la mejor manera de solucionar esos sistemas. ¿Quieren grandes luces? Entonces grandes luces con acero, acuérdense que perfiles altos y muy pesados, ¿cierto? ¿Quieren grandes luces con concreto? Con concreto son secciones muy grandes y demasiado pesadas y muy costosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reticulados, ¿cierto? Es la mejor manera para hacer ese sistema. ¿Clarísimo ahí? Dime tú. Se tiene como el apoyo en la mitad y se está empujando hacia arriba. Aquí hay un número. Entonces eso hace que no sea... Porque según yo Nuestra estaría a flexión, ¿cierto? Sí, desde arriba estaría flexión, pero tú tienes la articulación ahí, ya no va a estar la flexión porque se está moviendo. ¿Listo? Entonces, lo que dice acá, la flexión genera esfuerzos longitudinales, compresión y tracción, compresión y tracción. Y esos esfuerzos dependen de la magnitud de la carga y de su brazo de palanca. Y su brazo de palanca es qué tan largo es este elemento. ¿Listo? Entonces, esas son las soluciones para ese sistema. ¿Hasta ahí vamos? Wait. Bien. ¿Dependen de qué? Dependen de la magnitud de la carga y de su brazo de palanca. ¿Puedes volver a repetir lo del brazo de palanca? El brazo de palanca es la altura que tú tengas acá, ¿cierto? Entre más alto el elemento, el brazo de palanca es más corto, ¿cierto? Porque es mucho más grande el elemento y no tienes tanta reacción desde el eje neutro. Pero si lo haces muy delgadito, la distancia entre el eje neutro y este punto es casi nula. ¿Sí? Entonces tiene que ser muy bajita la sección para poder hacer eso. Pero la próxima vez que vayan a Centro Andino, que vayan así, no vayan a pasear, desen una paseadita diagonal ahí y quédense así mirando los puentes. Todos pintaditos de azul, con vidriecito arriba y toda la cosa, y van a ver que tienen un tirante, ¿cierto? Alrededor. Entonces, finalmente, esto es una viga simplemente apoyada. ¿Se acuerdan de los puentes de los almacenes éxito? El de la 68, el de la 170, etcétera, todos son así, con estas diagonales. Es parte final. No van a decir, Andrés, es que no encontramos sistemas, porque sistemas hay todos los que ustedes quieran, reticulados en todas partes del plan. Y hay muchos ejemplos. Definición del sistema reticulado. ¿Cuántos requisitos habían primero? 3, ¿cierto? Aparecen 2 más. Un sistema reticulado es un sistema triangular, ¿se acuerdan? Compuesto por elementos articulados y esbeltos, aparecen esos dos, entonces los nodos son articulados siempre y las barras son esbeltas. ¿Qué quiere decir que sean esbeltas? Delgadito. Bueno, que la relación entre la altura o la longitud y la sección es muy grande, ¿cierto? Que trabajan a tracción o compresión en elementos independientes. Eso es un sistema reticular. ¿Me dicen? ¿Ya? No. O sea, la solución era un ejemplo de lo que no es. Exactamente. Tiene la misma forma, ¿cierto? Tiene las mismas características. Pero ¿cuál es la diferencia grande entre la celosía y el reticulado? La articulación. ¿Listo? La celosía, tú ya sabes que si te dicen una celosía, sabes que el nudo es empotado. ¿Listo? En los reticulados, no. Bien. Esto es un sistema reticulado. Entonces, un sistema reticulado tiene cordones superiores, diagonales, cordón inferior, etc. Aquí ven ustedes un más y un menos, ya lo voy a explicar enseguida. Entonces el reticulado es con nudos Articulados, y la celosía es con nudos nudos empotrados. ¿Listo? Clasificación. Entonces hay dos grandes grupos de reticulados. Unos reticulados que se llaman planos y otros reticulados que se llaman espaciales. Y en esos planos hay de cordones triangulares, cordones paralelos, y en esos espaciales de simple pared y de doble pared.
planos, triangulares y paralelos, espaciales, simple pared, doble pared. ¿Listos? Bien. Los reticulados planos. Dos características fundamentales. No copien todo, sino, bueno, ya les voy a dictar. Primera característica, son eficientes en su plano ante cargas verticales. Eficientes en su plano ante cargas verticales. Ya lo voy a explicar con un ejemplo. Dos, eficientes en su plano ante cargas verticales. Dos, en el otro sentido, necesitan un sistema de rigidización. O sea, en el sentido transversal necesitan un sistema de rigidización. ¿Por qué? Porque tienen tres problemas. Primero, estabilidad. Dos, integración. Y tres, pandeo del cordón a compresión. Pandeo del cordón a compresión. Ya lo voy a explicar. ¿Listo? Todo está en este gráfico. Hay dos reticulados. Uno verde y uno amarillo. ¿Ya lo están viendo? Yo no veo. Este verde que está acá y detrás está este amarillo. ¿Mucha luz? ¿Está brillando? ¿Ya los vieron o no? Esto tiene una animación, pero es que la animación es muy demorada. Miren, aquí está un amarillo, ya dice una cosa. Baila. Este amarillo que está atrás y este verde que está adelante. Entonces, primera condición, ¿cuál es? Que son buenos ante qué. Son eficientes en su plano. Es su plano. Entonces el plano es este triángulo. Este triángulo que está acá es el plano y las cargas que se ponen en ese plano, pues él las soporta. ¿Por qué? Porque las cargas se ponen en los nodos. Segundo, ¿qué es lo que pasa? Que en el otro sentido necesitan algo para rigidizar. Un reticulado plano, al igual que un pórtico, no pueden trabajar solos. Necesitan un sistema en la otra dirección. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener dos reticulados. Un reticulado plano, al igual Que un pórtico no puede trabajar solo. En el otro sentido, necesita un sistema de rigidización. Acuérdense que los pórticos en un solo sentido, los únicos pórticos que trabajan en un solo plano son los de las canchas de fútbol. Y ni siquiera es porque atrás tienen otros elementos para sostenerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el problema que tienen? Primero, el problema de estabilidad. Esta flecha indica que si yo le pongo una carga transversal, este elemento se va a caer. Dan de cuenta que mi mano se reticula, le pongo una carga transversal, se va a caer. ¿Listo? Entonces necesito a alguien que lo tenga atrás. ¿Sí? Entonces le pongo otro reticulado igual. O sea, la flecha de arriba. Esta flecha de arriba es que indica que se va a caer. Ahí vuelve. Okay. ¿Listo? Entonces le pongo otro al lado, pero están los dos ahí. Segundo componente era que la integración, ¿cierto? Entonces tengo que unirlos. Entonces vayan mirando la línea blanca con el cursor. Empiezo acá. Entonces voy a unir estos dos con un elemento, que puede ser una barra o un tensor. Entonces viene de aquí hasta acá. Voy por el piso, o sea, en estas dos líneas que están paralelas. Entonces voy acá, tengo que triangular, ¿cierto? Entonces voy para el lado de allá, me vuelvo acá, voy para allá, me devuelvo acá, voy para allá, me devuelvo acá. Ahora subo al nudo con esta barra, vengo a la barra paralela, subo a la cumbre, genero cumbre, bajo a este nudo, voy al paralelo y termino donde empecé. ¿Sí? Siempre es una línea continua, acuérdense de la casa con la X en la mitad, ¿no? Sin levantar la mano, ¿cierto? Siempre la hago en Z y vuelvo al punto de inicio. Así es el proceso de integración, ¿claro?
Entonces tengo proceso de integración. Tercero, que era evitar el pandeo en el cordón a compresión. El cordón a compresión puede ser el superior o puede ser el inferior, depende cómo los ponga, tú ya se los voy a explicar. Entonces el cordón a compresión es este, aquí está toda la carga, ¿cierto? Este elemento funciona como si fuera un arco, entonces esta zona está en compresión. Entonces yo debo colocar esta rigidez para que aquí exista una articulación intermedia. ¿Y qué es lo que disminuyo? La flexión de este elemento. Entonces esta flexión aquí no es flexión, sino es pandeo porque esto está a compresión, ¿cierto? Entonces aquí cambia ya la condición de que esto sea deformación por flexión, no porque esto es compresión, esta deformación es pandeo. Esto tiene que ver con la división de los reticulados, y ya lo vamos a ver enseguida. ¿Hasta ahí más o menos? Yo ¿Listo? entendí bien lo de que no se vuelve flexión sino compresión, Porque esto es, aquí no se vuelve, esto no es flexión, sino pandeo, porque esto es compresión. Y la deformación de la compresión es pandeo. ¿Listo? No es flexión. ¿Cuál es la deformación del esfuerzo a compresión? Pandeo. ¿Cuál es la deformación de la flexión? De flexión. ¿Listo? Entonces aquí hay diferentes ejemplos de reticulados planos. Ejemplos de reticulados planos. Todos y cada uno de sus elementos trabajan a tracción o compresión dependiendo de su ubicación. Copien eso y no vayan a escribir, sino me van a poner cuidado en lo que voy a explicar. ¿Esto sigue siendo una característica de los reticulados planos? No, de los reticulados. Acuérdese la definición de reticulado. ¿Cuál es la definición de reticulado, Levna? Como un sistema de vector activo, soluciona la reducción de un sistema liviano, descompone fuerzas de tracción y compresión. Ajá, listo, descompone fuerza de tracción y compresión. ¿Listo? ¿Ya copiaron eso? No. ¿Ya? No. ¿Ya? Bueno, no van a copiar, suelten los esferos y demás. ¿Listos? Esto es un sistema de reticulado plano de cordones triangulares o paralelos. Ay. Sí, si no son triangulares son paralelos, ¿cierto? Paralelos, mire, paralelos, una línea, cordón y otro cordón paralelos. Listo. Entonces vamos a hacer el análisis del comportamiento de cada barra, si trabaja tracción o compresión. No vayan a escribir, no se me distraigan. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Se acuerdan que les dije, ojo, que no puedo empezar a poner X en cada lado, sino unas barras van en un sentido, otras barras van en otro sentido? Lo primero que tengo que revisar es el eje de simetría del sistema. Entonces aquí trazo el eje de simetría. Una barra para la izquierda y una barra para la derecha. ¿Ahí vamos? Listo. Voy a explicar este de acá primero. Entonces, miro el eje de simetría. Voy a mirar si en el eje de simetría, esta figura que se me conformó acá, voy a hacer una analogía, ¿sí? ¿Trabaja como un arco o como un cable? Usted ya vio la teoría de arcos en estructuras 2, digo en estructuras 1, y la semana pasada, hace 15 días, vimos toda la teoría de capas. ¿Listos? Entonces, si es un arco, yo sé que cuando pongo la carga aquí, los arcos trabajan a qué esfuerzo normal, compresión, ¿cierto? Entonces el ejercicio que estamos haciendo, si esto trabaja con presión, las dos barras tienden a hacer esto, entonces tengo que poner un elemento aquí a tracción para que no me vaya, ¿cierto? Entonces, estas barras trabajan a compresión y estas barras trabajan las de bajo tracción. ¿Hasta ahí vamos? Listo. Bien, me paro en el eje de simetría, entonces yo ya sé que esta barra trabaja a compresión y esta a compresión y la de abajo a tracción.
tengan presente el trabajo de la viga. Por encima del eje neutro, ¿qué esfuerzo es? Por encima de Por encima del eje neutro, ¿qué esfuerzo es? compresión, Por debajo. tracción. Perfecto, listo. Entonces yo ya sé que esto va a trabajar a tracción por abajo y este cordón por arriba va a trabajar a compresión. No cambia. ¿Cómo sé cómo trabajan las demás barras? Entonces, todas las barras que sean paralelas a esta van a trabajar al mismo esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son paralelas a esta? Los que tienen dos líneas. No. ¿Cuáles son paralelas a esta? O sea, ¿paralela a esta cuál es? Esa y Esta. la última del otro. Y esta de acá. Pero esta no vale porque yo dije primero miren el eje de simetría. Hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Cierto? Me paro el eje de simetría y miro hacia la izquierda que hay y miro hacia la derecha que hay. No puedo mirar al tiempo los dos. Entonces, paralela a esta, solo está esta. ¿Listo? Entonces esta trabaja compresión. Paralela a esta, solo está esta. Trabaja compresión. Las otras van a trabajar al esfuerzo contrario. Entonces, si esta trabaja compresión, esta trabaja compresión, esta trabaja tracción. ¿Listo? No, va a ser- realmente, o sea, cuando uno lo está mirando, Está mirando o sea, lo miramos como si fuera un espejo. como si fuera un espejo, exactamente. Entonces, voy a analizar por qué trabajan la tracción y compresión. ¿Listo? Pongo la carga aquí. ¿Listo? La carga está puesta en el nudo. Si la carga está puesta en el nudo, la fuerza se viene hacia acá, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer este nudo para que no se vaya? ¿Hacia dónde va la reacción? Hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué esfuerzo hay? Compresión, ¿cierto? Ahora, ¿cómo va? ¿Ya lo vieron? No. Esta fuerza viene hacia acá. ¿Qué tiene que hacer este nudo? Pues irse en sentido contrario para que esto esté en equilibrio. ¿Sí o no? ¿Qué esfuerzo hay? Par de fuerzas longitudinales divergentes. ¿Listo? Esto está empujando. Mírenlo hipotéticamente. ¿Cómo que no? A ver, ¿quiere hacer el ejercicio? Ponga el brazo así. A ver, ¿listo? Esa es mi barra. Ponlo arriba. ¿Listo? ¿Ya? Yo soy la fuerza que está allá. ¿Listo? ¿Qué haces tú? Ah, ¿listo? Este nudo tiene que ir hacia arriba. Ahora, como esto está hacia abajo, ¿sí? Esta barra hacia dónde tiende a irse? Hacia acá, ¿cierto? Yo no la puedo dejar que se vaya hacia allá. ¿No? ¿Qué esfuerzo hay acá? Tracción. O sea, en este punto, ¿qué esfuerzo hay? No. Si hay tracción en esta barra, en este punto, ¿qué esfuerzo hay? La barra tiende a irse hacia allá. ¿Cierto? Si la barra tiende a irse hacia allá, ¿cuál es? ¿Qué pasó? Ay, pero qué lindo es. Si la barra tiende a irse hacia allá, ¿qué tiene que hacer la barra en este sentido? Irse hacia arriba. ¿Qué esfuerzo hay? Ahora, otra vez. ¿Listo? Entonces, ahora tú te vas a ir hacia atrás. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Jalar. ¿Cierto? Porque yo estoy empujando, tú te vas hacia atrás, entonces yo tengo que jalar. ¿Listo? Claro, hasta ahí porque esto tracción y porque esto compresión. Porque una necesita jalar y la otra necesita empujar. La otra necesita empujar. Listo. Pregunta a ver si la entendieron. Pongo una barra aquí. Ahí la pongo. ¿Qué esfuerzo tiene esa barra? Compresión. Escucho. Tracción. Tracción. ¿Cómo dices tracción? Compresión. A ver. ¿Qué esfuerzo tiene esa barra? Si está en el centro, ninguno. Señora. Si está en el centro, ninguno. Ninguno no sirve para nada, porque la van a poner, no desperdicien. ¿Cierto? Esto no sirve para nada. No tiene ninguno, está en el centro, está en el eje de simetría. Si está en el eje de simetría, está en el centro, los esfuerzos son cero. Listo. ¿Clarísimo? Por ejemplo, lo de abajo es toda una barra
Esto es como una... No, como que una barra fija que hay aquí. ¿Qué hay aquí? Articulación, listo, son barritas. ¿Listo? ¿Está ahí? Muy bien. Explico la de abajo entonces, ya entendieron la otra. Exactamente igual que al revés. Igual que al revés. ¿Cómo era ese cuento? Del mismo modo, pero de lo contrario. ¿Cómo era esa cosa? Bueno, aquí ya sabemos que esto trabaja como un arco. Me voy para aquí abajo. Esto está trabajando como un cable. Si esto está trabajando como un cable, ¿qué es lo que pasa aquí? Este elemento trabaja tracción y el de arriba tiende a cerrarse, entonces tiene que trabajar compresión. ¿Listo? ¿Cambiaron los cordones superior e inferior de esfuerzo? No, perfecto. Entonces, si esto trabaja tracción, la paralela trabaja... Compresión. No, la paralela... Tracción. Tracción. La paralela esta, tracción. ¿Y las contrarias? Compresión. Breve. Sí. ¿Listo? ¿Ya le tomaron foto? Sí. Bueno, listo. ¿Clarísimo? Sí. ¿Listo? Explíquemelo. Cordones triangulares, por si acaso. ¿Ya vieron la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En los paralelos. Resulta que cuando tengo cordones triangulares tengo que mirar los cordones externos. Entonces los cordones externos son estos. ¿Sí que los cordones internos tienen otro esfuerzo? Ajá. Entonces los cordones externos. Esta vaina está trabajando como arco, entonces es compresión. Abajo, tracción. Listo. ¿Y cómo sé que los otros a qué trabajan? En el anterior eran paralelos, ¿se acuerdan? Sí. Aquí son los perpendiculares. Entonces, si este es compresión, ¿sí ven que este está perpendicular? Sí. Entonces, este será compresión. ¿Listo? O sea, los que están perpendiculares trabajan igual. Igual que el otro. ¿Listo? Si esto es compresión, este es perpendicular, este trabaja. Compresión. Y los demás a Tracción. tracción. ¿Listo? ¿Ya? ¿Tomaron la foto? ¿Listo? ¿No? Si estoy trabajando como si fuera un arco, si estoy trabajando como si fuera un cable, ¿qué pasa ahora? Entonces, los de abajo trabajan a tracción porque es un cable, los perpendiculares trabajan a no perpendicular, tracción, y los contrarios, compresión, y el cordón superior, compresión. ¿Listo? Ese es el análisis fácil de eso. ¿Listos? Dos cosas y acabamos, ya. ¿Ustedes quieren esta presentación? Sí, por favor. Hoy, no, pero ahí sí unánime, ahí sí dicen todos. ¿Listo? Lo último, los reticulados espaciales. La diferencia con los reticulados planos. Lo primero, entonces, 3 requisitos para los reticulados espaciales. ¿Listos? Los voy a dictar para que no se distraigan ahí. Primero, necesitan modulación de barras y de nudos. Modulación de barras y nudos. Dos, al apoyo debe llegar la mayor cantidad de nudos posibles. Ya los voy a explicar. Y 3, la variación depende de la geometría. La variación depende de la geometría. ¿Ya? Bien, me explico. Modulación de nudos y barras. Entonces,
Los invito a que se vayan de paseo al Centro Comercial San Martín, que es el que les queda más cerca, a almorzar, y van a ver una estructura de sistemas reticulados espaciales. ¿Sí? ¿Por qué modulación de nudos y barras? Porque todo tiene que ser igual, los nudos y las barras tienen que tener la misma dimensión. ¿Sí? Segundo, ¿qué? Al apoyo de llegar a la mayor cantidad de nodos. Sistemas arboriformes. Hay un grupo que va a trabajar sobre sistemas arboriformes. En los sistemas arboriformes deben evaluar ustedes algo que se llama iteración. ¿Sí? Dentro de los documentos que les dejé en la plataforma, en la carpeta de tracción, hay un documento que se llama El árbol como esencia de las estructuras, o algo así. Y está toda la explicación de arboriformes. Dime tú. ¿Qué dice que era lo que teníamos que poner atención al sistema arboriforme? La iteración. Iteración. El que nos vaya a explicar eso nos cuenta qué es iteración. Ejemplos, el aeropuerto de Stuttgart está aquí, etc. Pero otra manera de que lleguen muchísimos nudos a un solo punto es cuando yo estudio estructuras geodésicas. Un ejemplo de estructura geodésica es Maloca. Y en las estructuras geodésicas tienen que evaluar algo que se llama frecuencia. Entonces, en las arboriformes algo que se llama iteración, en las geodésicas algo que se llama frecuencia. ¿Listo? Y la geometría. Los sistemas reticulados espaciales parten de pirámides de base cuadrada o de tetraedros. ¿Sí? ¿Para qué son buenísimos? Para cargas repartidas. ¿Los planos son buenos para cargas de qué tipo? Puntual, ¿cierto? Aquí son buenos para cargas repartidas. Dos grupos que dijimos que habían, ¿cierto? Simple pared y doble pared. Entonces, simple pared, módulo básico, el triángulo. Los de simple pared son los únicos reticulados espaciales que me generan curvatura. Entonces, si voy a hablar de un reticulado con curvatura, debo hacerlo con una estructura reticulada de simple pared. ¿Sí? Y esos elementos se clasifican en tres curvas. ¿Se acuerdan de las curvas? Clásicas y clásicas y anticlásicas. ¿No? Geometría 1, ¿no? Bueno, entonces, curvas clásicas. Solamente en clásicas están los cilindros y los conos. Clásicas, cilindros y conos. Sinclásticas. Entonces en las sinclásticas están los casquetes esféricos. Y en las anticlásticas, que es la tercera, anticlásticas, sistemas de doble curvatura en diferente dirección. Doble curvatura en diferente dirección. Les doy ejemplos. Paraboloide hiperbólico, hiperboloide de revolución, conoide de revolución, etc. ¿Listos? Entonces son los sistemas reticulados espaciales de simple pared. Se los presento. Supongo que ustedes vivieron toda la vida engañados que este proyecto de Zaha Hadid que creían que era concreto, ¿no? Ah, bueno, menos mal. Porque yo hubiera engañado toda la vida de la vi Sawab. Y el día que la vi, entonces dije, debía coger una almadena y romperla. Solamente tiene concreto en las columnas y en las vigas nomás. Todo el resto es mampostería bien palmetadita, que quede blanquito como si fuera concreto. Simple curvatura, estas son plásticas, sinclásticas, plásticas y anticlásticas. Esto es el proyecto de Richard Buckminster Fuller en Canadá, de la Expo 64. Doble pared. Entonces las de doble pared, el módulo básico son los
poliedros regulares. Módulo básico, poliedros regulares. En castellano, pirámides de base cuadrada o base triangular, si quieren. Estos son diferentes. ¿Por qué? Porque los poliedros generan se deben trabajar a partir de agrupaciones. Entonces, el unir dos poliedros me genera un módulo. Un solo poliedro no es un módulo, ¿sí? Debo unir dos poliedros para generar un módulo. ¿Por qué? Porque yo puedo unir pirámides de base cuadrada con base triangular, ¿cierto? Entonces, dos pirámides o dos poliedros y genero un módulo. Y la agrupación de módulos me genera una estructura reticulada de doble pared, ¿cierto? Aquí falta el cordón inferior. ¿Qué es lo que? La agrupación de módulos genera el reticulado de doble pared. O sea, un módulo no es un reticulado, ¿sí? Tengo que generar una agrupación de módulos para hacer ese reticulado. Y aquí está. Este proyecto para mí es uno de los más bacanos que existen en el planeta porque es la terminal de buses de Córdoba en Argentina. Solamente tiene 6 apoyos y es un terminal de buses, háganle cuenta como el terminal de buses aquí en Bogotá, con 6 apoyos que están atirantados y esto es un reticulado espacial de doble pared. Si ustedes lo ven, son pirámides de base cuadrada nada más. Este es un proyecto de Richard Buckminster Fuller, aquí está, y esto es el aeropuerto de Stansted, en Londres, que pareciese una estructura arboriforme, pero no lo es porque parte de pirámides de base cuadrada, es un sistema reticulado de doble pared. Y acabamos con esto y 2 diapositivas de ejemplos y se termina. Los sistemas planos y los sistemas espaciales tienen variaciones. O sea, no es que yo haga simplemente el triangulito o el elemento paralelo o haga una pirámide o haga un reticulado con pirámide, haga una curvatura de simple pared. No, yo tengo variaciones. Entonces, en sistemas planos hay 3 variaciones, se las digo. Primera, continuidad y volumetría. Reticulados planos, variaciones, continuidad y volumetría. 2, aporticamiento o pórticos, como lo quieran escribir. 3, cambio de pendiente. Ya les muestro ejemplos para que tengan ustedes referencia. ¿Listos? Y hay reticulados espaciales en una dirección, en 2 direcciones o en varias direcciones. ¿Listos? Se los presento. ¿Cuál era el primero? En planos. Continuidad y volumetría. La fotografía que está detrás o este ejercicio. ¿Saben cuál es este proyecto? La mediateca de Sendai de Toyo Ito. Estos elementos son reticulados que generan continuidad y volumetría. Son las columnas del proyecto. En las columnas del proyecto están las escaleras, los elevadores, los montacargas, etcétera, etcétera. Todo el elemento es continuo, no es un solo elemento separado y demás. ¿Conocen esto de acá? No. El estadio de Cuiabá, en el peor campeonato de fútbol de toda la historia, ¿cierto? Más arreglado nunca pudo ser, ¿sí? Para que quedara campeón Brasil. Resulta que Brasil no tiene y no tiene estadios para mundial, ¿sí? Lo que tuvieron que hacer fue acondicionar todos los estadios. Entonces, ese estadio de Cuiabá es como si nos fuéramos a jugar un partido de fútbol de mundial al estadio de Tunja, así, igual, tal cual. Y entonces, ¿qué hicieron los manes? Tuvieron que ampliar los estadios para que la FIFA se los aprobara. Entonces hicieron pórticos gigantes. Este pórtico tiene 152 metros de largo, ¿cierto? De luz.
y una altura como de 65 metros, una cosa así absurda. ¿Qué hicieron después de que se acabó el campeonato mundial? Los desbarataron otra vez y se llevaron para la casa. ¿Sí? Pórticos. Y la siguiente era ¿qué? Pendiente. Un ejemplo es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es un sistema reticulado con pendientes. Váyanse para la biblioteca de Luis Ángel Arango y van a encontrar que la cubierta de la Luis Ángel Arango tiene diferentes pendientes. ¿Sí? Entonces generar pendiente en el sistema. Si quieren otro sistema reticulado de continuidad volumétrica, la fotografía de atrás es la de Georges Pompidou, París. ¿No? Sistemas espaciales, una, dos o varias direcciones. La ampliación del aeropuerto de Orly en París, ¿cierto? El proyecto que presentó MIT para la Facultad de Arquitectura, dos direcciones, y en varias direcciones esta casa que es muy famosa que se llama la Casa Poliedro, ¿sí? Que es toda hecha con reticulados espaciales, ¿sí? Tanto en planta como en alzado y demás. Este proyecto es de el Museo de Arte Moderno de Barcelona, ¿sí? Entonces en el Museo de Arte Moderno de Barcelona colocaron este sistema, ¿cierto? Para manipular la piel del edificio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí para allá está el resumen. Todo lo que acabamos de ver está en resumen acá. Cordones planos, cordones triangulares para sistemas de reticulados planos. Están los 5 requisitos, están como las tipologías, cordones triangulares, cordones paralelos, ¿cierto? Sistemas de reticulados espaciales de simple pared, triángulo como módulo y trabajan de acuerdo a la forma. Sistemas reticulados espaciales de doble pared. Y dos cosas finales. La división. 5 minutos y nos vamos. Nunca se les ocurra coger un reticulado y empezar a dividirlo en 25.000 partes. Eso no funciona. Hay un punto en que el reticulado, cuando se divide, ¿cierto?, ya no vuelve a funcionar. Se convierte en un elemento tan rígido que lo podemos calcular como un muro. Entonces, cuando hay transmisión de cargas, un factor de influencia, el primero es la división del reticulado. Factor de influencia en la transmisión de carga. Primero, división del reticulado. Segundo, la configuración del entramado. ¿Se acuerdan cuando le di la vuelta al reticulado y que trabajaba primero como cable, después como arco como cable? Es igual. Si yo cambio la configuración, entonces cambio los comportamientos de las barras. La altura. ¿Se acuerdan de la relación flecha, empuje, luz, empuje? Sí. Y lo mismo sucede aquí. Exactamente igual. Y por último, los apoyos. ¿Quieren apoyos puntuales o quieren apoyos lineales? Cualquiera de los dos son válidos. Y todas esas estructuras normalmente se consideran o isostáticas o hiperestáticas, y ustedes ya se acordarán cómo les expliqué eso. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Para esta práctica, por favor, lean los documentos que están en la carpeta de tracción, sobre todo para el grupo que va a exponer o va a hacer el ejercicio sobre arboriformes y el de geodésicas, y toda la explicación está en los demás. ¿Y lista quién la tiene?